Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos estés acompañando. El día de hoy voy a platicar contigo más a profundidad de lo que es la iniciativa Sí por México. Este espacio donde más de 200 organizaciones de la sociedad civil nos hemos venido agrupando para transformar la realidad de nuestro país. Transformarla a partir del México que queremos construir, que evidentemente no tiene nada que ver con el México de hoy, pero que evidentemente, ya lo verás, tampoco es una vuelta al México del pasado. Queremos un México distinto, un México que podamos construir entre todos a partir de la fuerza del sí, a partir de lo que todos y cada uno de nosotros esperamos, soñamos y anhelamos. Y en ese Sí por México estoy seguro que cuando termines de escuchar los planteamientos te vas a sentir reflejado y vas a entender la necesidad de sumar fuerzas, porque ese México sí es posible. La primera propuesta de Sí por México es sí a una democracia plena. ¿Qué quiere decir esto de sí a una democracia plena? ¿Vivimos en una democracia? ¿El simple hecho de elegir a nuestros representantes ya conforma un régimen democrático? Las consultas del gobierno, donde dice que le pregunta a la ciudadanía de manera inducida sobre temas que el gobierno ya tenía claramente definidos y donde solo busca ratificación, ¿son un acto democrático? ¿Existe rendición de cuentas de los servidores públicos? ¿Existe un equilibrio de poderes como fue diseñado? ¿Cada uno de los poderes tiene autonomía para fungir como contrapeso ante los otros? Muchos creemos que no. Muchos creemos que existe una democracia imperfecta, que el régimen de la transición ayudó a consolidar después de muchísimos años de un partido único y hegemónico, y que hoy esa democracia que era imperfecta está viéndose retrocedida por un proceso que nos quiere llevar al pasado, que nos quiere llevar a las decisiones de un solo hombre, que nos quiere llevar a todos los poderes subordinados al poder ejecutivo, a la falta de organismos autónomos, a la falta de controles por parte de la sociedad civil. Eso es preocupante, pero no basta con frenarlo. Insisto, la democracia que teníamos no era perfecta, por eso surgió un fenómeno como el que hoy nos gobierna. Por eso en Sí por México tenemos que decir sí a una democracia plena, una democracia donde tu voz se escuche, donde seas representado, donde puedas exigir cuentas a quienes te gobiernan y a quienes te representan en cada uno de los espacios populares, donde puedas conocer de una división de poderes en donde cada uno de los actores juega un papel para bien de la nación, donde podamos tener organismos e instituciones autónomas que vigilen al poder público y se encarguen de que cumpla con su cometido. En resumen, donde las y los ciudadanos tomemos el verdadero control y poder de nuestras vidas y deje de estar en manos de unos cuantos que cambian de partido, de playera o de camiseta cuantas veces quieran, pero que tienden a ser los mismos y a defender sus propios intereses. En Sí por México decimos también sí a la seguridad y al acceso a la justicia para todos. Hoy vivimos en un país profundamente inseguro. Hay una guerra contra el crimen organizado que no ha logrado acabar con la inseguridad y que sí ha costado el derramamiento de sangre grande a lo largo y ancho de la patria. Pero la solución no es tampoco retroceder y ahora decir que a los delincuentes se les van a dar abrazos, decir que con los delincuentes se les va a tratar como pueblo bueno y entenderlos como si todo lo que hacen fuera producto de causas sociales. Por supuesto que hay causas sociales que atender para prevenir el delito, pero por supuesto también que se requiere procuración e impartición de justicia, seguridad para todos, que cuando salgas de tu casa sepas que vas a regresar con bien y que tu casa va a estar bien cuando regreses a ella, que los trabajadores que hoy salen en las mañanas sabiendo que muy probablemente van a ser asaltados en el camino, ya no tengan esa zozobra para ir a generar el ingreso a sus familias, que las mujeres puedan subirse al transporte público o a cualquier lugar y andar por el país sin el menor temor de ser asesinadas, de ser violadas, de ser agredidas, como hoy ocurre en uno de los países con mayor índice de feminicidios en todo el mundo. Esto no lo podemos seguir aceptando. No podemos seguir aceptando que haya territorios completos de la nación controlados por el crimen organizado. Pero también necesitamos acceso a la justicia para todos. No podemos negar
que en este país es distinto tener o no tener dinero para tener acceso a la justicia. Y no se diga si además de dinero tienes conexiones políticas o influencia. Mucha gente escapa a la acción de la justicia por dinero, por conexiones, por contactos, y muchos otros, por carecer de ello, están en las cárceles por crímenes que no cometieron o jamás han podido ver que se les haga justicia en crímenes que ellos mismos vivieron. Necesitamos un país donde digamos sí a la seguridad, sí también al acceso a la justicia para todos, porque en un país que no nos da seguridad y no nos da justicia, no podemos vivir tranquilos, no podemos vivir a gusto. Sí, y es por México. Decimos también sí a una economía inclusiva que combata la pobreza y la desigualdad. Es falso que el crecimiento económico no importe, pero también es falso que el crecimiento económico por sí mismo del país en cifras macroeconómicas significa el avance para la gran mayoría de los mexicanos. Desafortunadamente, vivíamos en un país donde 5 o 6 de cada 10 mexicanos no se habían visto incluidos en el desarrollo, en el crecimiento económico y en el avance de la vida nacional. Esto era muy fácil de detectar. Las cifras crecían. Había poblaciones enteras por donde el desarrollo no ha llegado jamás. Tenemos hoy en nuestro territorio poblaciones que bien se pueden comparar con algunas de las poblaciones más dañadas en su economía en África, por ejemplo, o en Haití. Nosotros tenemos que encontrar la manera de que el crecimiento económico para el país que es necesario, que genera empleos bien remunerados, llegue a todos a través del acceso a oportunidades, no a través de dádivas, no a través de programas asistenciales que después le quieran cobrar a la gente dando su voto, no a través de regalos gubernamentales, porque el gobierno no tiene dinero. Cuando el gobierno regala dinero, está regalando dinero que otros mexicanos producen y que debiera ser empleado para el desarrollo nacional. Nosotros sí creemos que la gente quiere pescar y que la gente quiere aprender a pescar. Nosotros no estamos convencidos de que la gente sea como mascotas que quieren recibir el apapacho del gobierno a través de croquetitas para seguir saliendo a votar cada 3 o cada 6 años. Creemos firmemente que millones de mexicanas y mexicanos estarían y están felices si tienen acceso a una educación de primera calidad y después a trabajos bien remunerados, si creamos obras de infraestructura que permitan que el desarrollo llegue a todo el territorio nacional y que donde nazcas no marque tu vida, que sea tu propio trabajo y tu propio esfuerzo el que te permita crecer y desarrollarte, y no el lugar donde te tocó nacer o donde te tocó vivir. Eso lo podemos construir todos a partir de un sí, por una economía que se desarrolle con esa inclusión y con ese combate a la pobreza y a la desigualdad. A todos nos lacera y nos lastima saber que hoy, mientras estamos grabando este video, hay niños en la calle que tienen hambre, que no tienen acceso a una escuela, que no tienen un techo donde refugiarse, que seguramente no llegarán a una edad adulta con bien, que probablemente han sido víctimas de violencia, abuso, y que en su camino encontrarán drogas, delincuencia, para finalmente abandonar este mundo sin haber tenido jamás acceso a una vida digna. Eso nos tiene que doler a todos, y eso tiene que ser tarea de todos, sí o sí, transformarlo. Un punto fundamental a lo que le decimos sí es sí a una educación y a una salud pública universal y de calidad. De nada nos sirve que nos digan que la salud está al alcance de todos si cuando llegas a pedir un tratamiento o una medicina, esta no existe. Pero tampoco podemos aceptar un sistema excluyente donde tengas una enfermedad curable y te mueras por no tener dinero para atenderte. Mucho menos un sistema excluyente donde haya niños con cáncer que no reciben su tratamiento porque no son tomados en cuenta como una prioridad en las políticas públicas gubernamentales, y donde niños que pueden ser la esperanza de este país, que pueden curarse, crecer y desarrollarse, hoy están condenados a muerte por decisiones burocráticas y gubernamentales. Tenemos que decir sí a una salud para todos y tenemos que encontrar los mecanismos para que la salud sea un bien público de carácter universal, lo mismo la educación de calidad. Que hoy no marque el destino de un niño el haber podido estudiar en una escuela pública o en una escuela privada, como lo estamos viendo con mayor claridad en la pandemia.
Mientras los niños que tienen acceso a la educación privada hoy están estudiando con herramientas de internet, con tabletas, con interacción con sus compañeros y profesores, con una adecuación de sus cursos para seguirse desarrollando, tenemos a millones de niños que ya abandonaron la escuela y no van a regresar, y tenemos a otros tantos millones que, si bien les va, ven en la tele clases pregrabadas, donde ahí, cuando se pueda, podrán tener alguna atención. Hoy, origen es destino, y hoy la calidad de la educación se marca por la calidad del ingreso. No puede ser así. México tiene que ser un país donde sí o sí la educación de calidad sea para todos. México tiene que ser un país donde sí o sí la salud de calidad sea para todos. Y se puede lograr. Hay países en el mundo que lo han logrado, pero incluso México en su pasado, si nosotros evaluamos en momentos anteriores del país, grandes presidentes de la República, grandes empresarios, grandes hombres y mujeres que forjaron esta patria, surgieron de la educación pública. Y lo mismo, cuando la gente quería atenderse, iba al Seguro Social o iba al ISSSTE a tener una atención de primerísimo nivel, de primera calidad. No tiene por qué dejar de ser así. Sí o sí, queremos educación y salud pública universal y de calidad. Un punto fundamental en Sí por México es lograr una equidad sustantiva de género y combatir la violencia contra las mujeres. Y esto no puede ser negociable, sí o sí. Más de la mitad de la población son mujeres, y por ser mujeres corren más riesgo que yo y corren más riesgo que la otra mitad de la población, que somos del género masculino. Por ser mujeres, la violencia que ellas enfrentan es mucho mayor. En esta pandemia, los casos de violencia intrafamiliar en el hogar se han incrementado sin que haya una atención específica al respecto. Además, se cerraron los albergues donde se atendía la violencia de género, se cerraron guarderías infantiles que permitían a las mujeres acceso en mejores condiciones a la vida laboral y muchas otras cosas más. Eso no puede pasar. No puede pasar que hoy ser mujer siga siendo, como era en siglos pasados, un sinónimo de tener menor calidad de vida que su contraparte masculina. Jamás podemos permitir eso. México jamás va a ser un país completo si no todos y cada uno de los que lo habitamos, mujeres y hombres, vivimos con las mismas posibilidades, con las mismas oportunidades, con las mismas condiciones. Por eso tiene que haber igualdad sustantiva de género, y eso no se logra con cargos. Hoy podemos ver gobiernos donde hay mujeres con cargos destacados que nunca antes habían sido ocupados por mujeres y que, sin embargo, no les han permitido desarrollarse, que son espacios decorativos, que son rebasados en la toma de decisiones y que nada más sirven ahí para fingir que se está atendiendo una agenda de género. Pero cuando surgen los problemas, el gobierno ha sacado su cara verdadera. Esto nos duele y nos lastima a todos. Hubo una lección fundamental a inicios de marzo, cuando las mujeres nos mostraron que pueden paralizar al país, y muchos hombres tomamos acuse de recibo de esa lección. Desde antes estábamos convencidos de la importancia de su lucha, pero además nos enseñaron de la capacidad creadora que tienen y de la infinita necesidad que tenemos de que ellas sean incorporadas plenamente a la sociedad. Entonces, que la mujer tenga un papel completamente lleno de oportunidades y de alternativas en una sociedad equitativa, con igualdad sustantiva, es fundamental. Y que se combata la violencia de género es otra causa que no podemos permitir que se nos vaya. Sí o sí, una mujer tiene que salir a la calle sin sentir que va a ser acosada, tiene que ir a su trabajo sin sentir que puede ser violentada, tiene que quedarse en su hogar sabiendo que está segura, porque muchas mujeres son violentadas en su propio hogar. Tenemos que transformar todo el chip de la sociedad y demostrar que la mujer tiene el papel que se merece, que es el papel que tiene a través de toda su construcción histórica, su creación, su capacidad dadora de vida, de amor, de trabajo, de inteligencia, de propuesta, de desarrollo en todos los niveles. Y así la tenemos que valorar. Sí o sí, México tiene que incorporar en todos los niveles y de todas las maneras posibles una visión a favor de la vida
plena y en desarrollo de todas las mujeres. Y finalmente, la última propuesta que hemos acordado en Sí por México es sí a un medio ambiente limpio, sano y sustentable. Esto no es menor. El planeta es nuestra casa, pero a diferencia de una casa física dentro del propio planeta, no tenemos otra. Si bien hay experimentos pensados de que podríamos en algún momento dado poblar otro planeta, eso no está para nada demostrado. Lo que sí sabemos hoy es que esta Tierra es la que tenemos y que la estamos destruyendo. Los efectos del daño al medio ambiente, los efectos del cambio climático, los efectos del paso del ser humano por la Tierra son inocultables y cada día más nocivos para la población. No atender la agenda del medio ambiente, no atender la agenda de la sustentabilidad es darnos un balazo en el pie. Porque el mundo, el país y los individuos que lo poblamos podríamos crecer, desarrollarnos, avanzar en 1000 materias, pero si no lo hacemos de manera paralela a la agenda medioambiental, el día de mañana el planeta nos lo va a cobrar. El día de mañana podremos tener muchos satisfactores materiales, pero sufrir porque no tengamos un vaso con agua con que saciar nuestra sed. Podemos tener muchos bienes conseguidos a través del esfuerzo, pero que se vayan de un momento a otro con una tormenta, una sequía, una inundación o una serie de fenómenos naturales que, si bien siempre han estado ahí, hoy se han potenciado por el daño tremendo que le hemos hecho a la naturaleza. No se diga incluso el hecho mismo de respirar. Hay ciudades en el mundo, y entre ellas ya está la Ciudad de México, donde respirar ahí ya es adquirir una serie de elementos tóxicos de manera permanente para tu organismo. Y ningún ser humano puede vivir sin respirar. Por eso ningún país puede vivir sin cuidar su medio ambiente. Y por eso ningún proyecto de transformación nacional puede decir sí, si ese sí no incluye sí a un medio ambiente sano, saludable y sustentable. Estos son nuestros sís. Tú dinos, ¿te convencen? ¿Te gustan? ¿Qué falta? Ese es el sí que queremos darle al país. Ese es el sí que queremos construir. No es simplemente decir que no nos gusta lo que hay. No es simplemente decir que los de atrás lo hicieron peor o lo hicieron mejor. Es decir, que sí podemos ser lo que sí queramos ser y que está en nuestras manos trazar la meta rumbo al país que queramos dejarle a nuestros hijos y alcanzarlo, llegar a construirlo y después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, pero con mucha satisfacción, darnos cuenta que estamos parados en un país que hoy solo es un sueño, pero que mañana, contigo, conmigo, con muchos otros, sí o sí, va a ser una realidad.